Dios les bendiga, mi nombre es Ana, para los que tal vez no me conozcan, y quiero invitarles a que puedan compartir esta transmisión. El objetivo de esta transmisión es que todos juntos podamos apartar un tiempo para leer la palabra, y en este caso estamos leyendo un proverbio por día y queremos hacerlo todo el resto del año, que todos los meses podamos leer proverbios aunado a la lectura de otro libro, que en este caso estamos leyendo hoy, Primera de Juan. Entonces en Proverbios vamos a leer el capítulo 5, y el título de este capítulo es Amonestación contra la impureza, y vamos a hablar de algo que menciona la palabra como la mujer extraña. Entonces vamos a leer todos juntos. Estamos en Proverbios capítulo 5 y vamos a comenzar con el versículo 1. Si tú en este momento no puedes tener tu Biblia a la mano porque estás en tu trabajo o estás haciendo otra actividad, te invito a que puedas poner atención, porque es palabra de Dios que va a hablar a tu corazón, que va a hablar a tu vida y que sin duda nos forma, nos moldea. Y lo mejor de todo es que nuestro carácter lo alinea al carácter de Él. Entonces dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de vida. Ok, aquí la habla, ¿verdad?, como una mujer extraña. ¿Por qué habría de ser una mujer extraña, verdad? Todos sabemos, ¿verdad?, que dentro de la vida muchas veces, tanto hombres como mujeres, podemos conocer personas que, lejos de ser una bendición, acarreen una maldición para nosotros, hagamos caer en algún pecado y de esa forma tener consecuencias graves. Entonces aquí dice que los labios de la mujer extraña destilan miel. Entonces es algo como que un poco contradictorio, porque si es algo malo, pues uno esperaría algo malo, ¿no? O vería algo malo, pero sin en cambio aquí podemos ver que algo malo parece bueno, o algo malo ahora sí que lo asemejan a algo que sabe bueno. Entonces todos sabemos que el pecado no siempre, ¿verdad?, se nos va a parecer espantoso, se nos va a parecer horrible. Al contrario, se nos va a parecer apetitoso, como aquí dice la miel, ¿verdad? Y en este caso está hablando acerca de la mujer extraña en cuanto a los varones, ¿verdad? Cuando encuentran a una mujer que no va, ¿verdad?, de acuerdo a lo que Dios quiere para su vida, o en este caso más que nada cuando en un matrimonio aparece una mujer extraña. Entonces dice que su paladar es más blando que el aceite, pero su fin es amargo. Entonces dice: agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol, y sus caminos son inestables. Entonces lamentablemente estamos en una época o en un tiempo donde a la mujer se le ha denigrado tanto, y a veces no solamente porque el varón lo hace, sino porque ella misma así se ha hecho, ¿verdad? Porque lo ha visto que tal vez eso le genera más vistas, porque ha visto que eso tal vez le genera más popularidad en la escuela, ser un poco más, no sé cómo llamar, que no suene áspero o grotesco, pero más fáciles, ¿verdad?, de conseguir, de más fáciles de caer, de que
de que le hablen bonito y en la primera cede. Entonces aquí está hablando que nosotros tenemos que tener cuidado, en este caso los varones, y nosotras también pues podemos ver un reflejo de lo que no debemos ser. Dice en el versículo 7, ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, a tus años al cruel, y no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y bueno, esto lo podemos también poner al revés, ¿verdad? En el aspecto de nosotras como mujeres, ¿verdad? Hacer caso al consejo y saber que no todo varón que se acerque de una manera tan bonita y tan amable nos va a traer beneficios, y mucho menos para las que estamos casadas, ¿verdad? Si nosotros estamos viendo que una persona se está acercando y como que su forma de ser es diferente o tiene mucha confianza, quiere contarse sus problemas íntimos, cosas que no son apropiados para una persona que ya tiene un matrimonio. Yo sé que a veces está mucha esa disyuntiva de que si el esposo o la esposa puede tener mejores amigos que no sea el esposo. La verdad, yo no estoy en favor de eso. Yo pienso que tu mejor amigo o tu mejor amiga, si tú eres una persona casada, tiene que ser tu pareja, porque se supone que es la que te conoce o la que debe de conocerte más. ¿Por qué? Porque viven juntos, porque comparten hijos, comparten cosas, comparten bienes, comparten ideas, comparten viajes, comparten tantas cosas que no puede ser posible que otra persona aparte sea mejor amigo que la persona a la que dices más amar. Entonces ahí yo creo que hay ciertas disyuntivas, más que nada porque se confunde que el ser el mejor amigo es poderle contar cosas que a tu cónyuge no le puedes contar. Entonces eso tampoco es correcto, entonces porque se contradice, porque entonces no hay un respeto y sobre todo no hay una confianza. Dice en el versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Y bueno, en este caso estamos hablando de se podría ver como un matrimonio, y en el aspecto de que uno tiene que estar siempre, ¿verdad?, con la persona que decidió estar, y no andar buscando en lo extraño, no andar buscando afuera lo que tienes en casa, ¿sí? No andar buscando abrazar a otras personas cuando tienes a quien en tu casa. No tienes que andar yendo por ahí, dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y aunque puedas estarlo ocultando, tanto tú como mujer, ocultar que estás viéndote o saliendo con otra persona, o varón viéndote o saliéndote con otra mujer, ¿verdad? Dice aquí que
el Señor ve todo. Entonces podemos pensar que estamos ocultando algo, pero en realidad Dios ya lo sabe y dice que todo siempre sale a la luz. Entonces he podido ver matrimonios destruirse a raíz de esto, ¿verdad? Porque es una realidad que se vive constante y que tristemente la gente las mujeres han pensado que esto es como de foul, o sea, tú te casas y es de ley que tu esposo te engaña. Entonces, pero eso no es lo correcto, eso no está bien ante los ojos de Dios y esa no debería ser nuestro pensamiento. Desde el momento en que uno decide casarse y puedes elegir entre bienes separados o bienes unidos, yo siempre he dicho que la persona que elige un bien separado se está adelantando a pensar que pues en algún momento se pueden separar. Entonces, ¿por qué? Porque ya desde el principio te estás protegiendo lo que es tuyo y no estás viendo como algo que sea de dos. Entonces, esto fue el capítulo 5 de Proverbios y vamos a irnos a Primera de Juan, al capítulo 5. Ayer hablábamos del inmenso amor que Dios tiene para con nosotros y que el amor de Dios no consiste en cuánto nosotros le amemos, sino que Él nos amó a nosotros primero, antes que todo, y que Él ya nos conocía. Y la verdad es que es bien impactante porque es cierto que no podemos medir el amor que le tenemos a Él y tampoco podemos comprender el amor que Él tiene para con nosotros, porque como decía, muchas veces cometemos tantos errores, tenemos tantos pecados que no se compara ese amor, porque nosotros por menos nos enojamos tanto y por menos nos cuesta trabajo perdonar y por menos rompemos amistades y por menos hablamos mal. Entonces, este es el ejemplo que podemos ver nosotros en la palabra. Dice en el capítulo 5 de Primera de Juan, dice, el título es La fe vence al mundo. ¡Wow! Qué impresionante título, porque es verdad que si todos tuviéramos fe, ¿verdad? Y una fe sincera, una fe como la que habla la palabra, que no estamos viendo las cosas, pero aún así sabemos que está hecho, entonces venceríamos tantas adversidades, venceríamos tantas situaciones, venceríamos tantos problemas. Y aquí lo dice, la fe vence al mundo. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, hay dos cosas primordiales que nosotros debemos de saber como hijos de Dios. Y una, que para que nosotros demostremos que amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, el amar al prójimo es algo muy importante para Dios. Y de hecho fueron sus últimas palabras antes de irse, que nos amemos los unos a los otros. Si bien recuerdas, eso es lo que Él desea y anhela. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra:
el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice, les voy a leer algo que dice aquí. Los mandamientos de Dios no son gravosos, que es lo que estábamos leyendo. Y dice, Él le proporcionará al creyente lo necesario para vencer al mundo y creará en él un nuevo deseo de obedecerlo. O sea, nosotros no es que andemos por la vida siempre pensando en lo bueno, siempre pensando en hacer el bien, porque lamentablemente nuestra naturaleza es hacer lo incorrecto. Cuando vemos que alguien se cae, muchas veces nuestro instinto no es hay que ayudarlo, sino nuestro instinto es reírnos, ¿no? Cuando vemos que una persona se enoja y está toda exasperada y la vemos gritar por cosas tan insignificantes, o sea, no nos preocupamos por la persona, en realidad nos reímos, o sea, hacemos cosas sin pensar, que posteriormente si uno se detiene y se sienta y analiza, uno diría, no, la verdad pues estuvo incorrecto porque debí ayudarlo, debí calmarla, debí no hablar mal de esa persona, etcétera, ¿no? Entonces dice que Él proporciona en nosotros lo necesario para vencer al mundo y creará en nosotros un deseo de obedecerlo. Entonces no está mal que uno en oración diga, Señor, ayúdame a obedecerte, ayúdame a creer en ti, ayúdame a, a estar firme, ayúdame. O sea, no está mal ese tipo de oraciones, porque a veces creemos que, a ver, le estoy pidiendo a Dios que me ayude en algo que me debe de nacer. Pero la verdad es que solamente es Dios, el Espíritu Santo, quien puede hacer eso. Dice, algunos creyentes pueden desalentarse ante la inclinación humana hacia el pecado y sentir que no han vencido al mundo. Pero Juan les recuerda a sus lectores que el mundo ha sido derrotado mediante la unión con Jesús. Muchas veces nos ponemos tristes o nos desanimamos y decimos, ya para qué voy a la iglesia, para qué voy al servicio, si siempre estoy haciendo lo mismo, si no tengo un crecimiento, si sigo pensando mal, si sigo haciendo las cosas mal. Y humanamente nosotros nos desanimamos. Pero dice aquí que por medio de su palabra, que Jesús por medio de su sacrificio ya venció todo eso. Entonces cada vez que nosotros tengamos ese pensamiento, tenemos que recordar que nosotros ya vencimos, pero porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Y porque Jesús dice en su palabra que sus misericordias se renuevan todos los días. Y por algo eso está escrito, porque efectivamente Él sabe que todos los días cometemos errores, que todos los días hacemos cosas que no van conforme a su voluntad, y hasta el mismo apóstol Pablo decía, las cosas que no quiero hacer son las cosas que más hago, y las cosas que quisiera hacer son las que no hago. Entonces no se trata de solamente ver nuestros errores, sino de ver que nosotros hemos vencido todo eso gracias a Jesucristo. Y dice, confirman, todos estos versículos que acabamos de leer, confirman que el Espíritu Santo es el testimonio del cual debemos depender nosotros, ¿sí? Juan dio testimonio del bautismo, en este caso el agua, ya ve que leíamos de tres cosas, que es el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces Juan daba testimonio acerca del bautismo, que significa el agua, y la muerte de Jesús, que es la sangre, y la resurrección de Jesús, que en este caso es el Espíritu Santo. No sé si nos entendemos en esas tres partes, en lo que se refiere con el Espíritu, el agua y la sangre. O sea, daba testimonio Juan de que
todo es verdad por medio de que Jesús se bautizó en agua, de que Jesús dio su vida y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y que su Espíritu Santo mora en nosotros por ese sacrificio que Él hizo. Dice, el Espíritu Santo es el testigo de Dios respecto de Jesús. Dios el Padre también testificó sobre el ministerio de Jesús en su bautismo. Entonces, por medio de Jesús es que tenemos ese acercamiento y imitar todo lo que Él hizo, ¿verdad? Va a ser también de crecimiento a nuestra vida. En el versículo 13 de Primera de Juan, del capítulo 5, dice, el conocimiento de la vida eterna. Todos los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos vida eterna. Y para los que se saquen de onda con esta frase, es porque literal, después de aquí hay otra vida, y esa vida es a la que se refiere la vida eterna. Y dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? A veces pensamos que Él siempre nos oye, y la verdad es algo que todos decimos. Todos en algún momento hemos dicho, no, si tú oras a Dios, Él te escucha. Y aquí claramente te está diciendo, sí te oye, pero si lo que tú le estás pidiendo es conforme a su voluntad. Y dice en el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y esto es bien importante que lo sepamos, porque a veces la gente vive atemorizada de que no, porque sin... A veces he escuchado personas que dicen, no, es que yo no digo las cosas que pienso porque el diablo las puede escuchar y entonces puede atacarme en esa área. ¿What? O sea, aquí te está diciendo que todo aquel que es engendrado por Dios y le guarda, el maligno no lo toca. O sea, no puedes estar viviendo con miedo de que el diablo. Muchas veces la gente hasta predica más del diablo que de Dios. O sea, hay temas, ¿verdad?, que se tienen que hablar porque se necesitan conocer, pero no todas las cosas es diablo, no todas las cosas es que te quieran atacar o te quieran tocar. Si bien te quieren atacar, es cierto, pero de que te toquen, de que te afecten, eso es otra cosa, que Dios mismo en su palabra te está diciendo. O sea, no tienes que andar pensando en eso. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿cómo? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ok, aquí les está hablando acerca de que es verdad, existe el diablo, es verdad que posiblemente sean más, ¿verdad?, los que están con el adversario, en este caso con el diablo, pero eso no pasa nada. Mientras tú seas hijo de Dios, tienes el entendimiento para conocer que es verdadero, tienes el entendimiento para saber que Él es verdad y que tenemos vida eterna en Él. Y aquí dice, algunos eruditos consideran que pecado que termina en muerte se refiere a la muerte física, mientras que otros sostienen que alude a la muerte espiritual que les llega a aquellos falsos profetas que han oído una clara presentación del Evangelio, pero la han rechazado abiertamente. El pecado de muerte, sí, en este caso los herejes cometían este pecado,
¿verdad? Sabemos que hay un pecado que no se perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, podemos cometer un pecado, ¿verdad?, que nos lleva a una muerte física, como también podemos cometer pecados que nos llevan a una muerte espiritual, ¿verdad? Pero hay pecados, ¿verdad?, que si, como dice la palabra, que si uno va y los confiesa, Dios te puede perdonar y Dios te puede dar nuevas oportunidades. Pero aquí lo importante es que sepas que tienes vida eterna, que sepas que has vencido al mundo por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio que hizo por ti, y que sepas que en Él, ¿verdad?, está la verdad y que te ha dado la capacidad y el entendimiento para poder hacerlo. Les agradezco grandemente que puedan estar aquí y les agradecería también que pudieran compartir la transmisión. Y si no han visto desde la primera parte, bueno, pues pueden ir al canal de YouTube o aquí mismo en el canal de Facebook y poder ver desde el inicio y poderse chutarse en un día los 5 capítulos de Proverbios y los 5 capítulos de Primera de Juan. Y pues bueno, el día de mañana nos vemos en otra transmisión. Les amamos mucho y que Dios les bendiga. Esa palabra de chutarnos como que no va, ¿verdad? Nos proponemos a leer más. Bye.